Pero hay que hablar chido. Tranquilos. Listo, ya empezó a grabar, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo F y nuestro tema global es el patrimonio arquitectónico de madera, pero en este caso les vamos a explicar y dar un poco de contexto de cómo nosotros llegamos a formular nuestras supuestas preguntas de investigación. Bueno, empezando por el contexto, el patrimonio arquitectónico nos habla de una representación de los pensamientos y formas de pensar de nuestros antepasados y los materiales y formas de construcción de nuevos edificios. Estos materiales de construcción nos hablan sobre el clima y las características ambientales de cada lugar, ya que si, por ejemplo, en el lugar donde ellos se establecieron había mucha madera, pues en consecuente la madera iba a ser su principal material constructivo, como en otras zonas se dio con la piedra, en las zonas más cercanas, por ejemplo, aquí en Paquimé, pues se dio la tierra, ¿no? Este patrimonio arquitectónico ha llegado a tener valor cultural y social en las comunidades, es por eso por lo que se busca conservarlo, ya que es un recordatorio de las vivencias y los métodos constructivos de nuestros antepasados. Las construcciones más importantes o icónicas justo de esas primeras construcciones, incluso construcciones de guerras, es lo que consideramos nosotros como patrimonio arquitectónico. Son construcciones que queremos prevalecer por muchos años, ya que cuentan una parte de nuestra historia, ya sea por su tipo arquitectónico o por lo que representan que sucedió algún hecho histórico dentro de ellos mismos. Dale la siguiente, por favor. Como nuestro tema de investigación se basa en la madera, pues nos pusimos a pensar en las problemáticas del patrimonio arquitectónico de este material a las que se presentan. Y la que encontramos que fue más preocupante, pues es el fuego, la relación del fuego con la madera, ya que pues sabemos que el fuego es un material por sí solo combustible y pues se presenta rápidamente a incendios. El fuego ha sido y sigue siendo una de las amenazas detectadas más persistentes y que más daños ha causado en los bienes culturales a lo largo de la historia. Algunos casos son, por ejemplo, el incendio de la ciudad de Roma o la Biblioteca de Alejandría, el Alcázar de Madrid y la Torre de Prada, hasta el Notre Dame de París. El incendio de Ataquinas, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, en el año 1900, donde el fuego llegó a destruir 2/3 de la población. Y pues estos sucesos históricos de grandes incendios en ciudades que contaban con patrimonio de madera, por ejemplo, lo fue Roma en el año 64 y Londres en 1666, que abrió lugar a la primera normativa para la construcción de madera. La madera pues tiene una baja resistencia al fuego, al ser un material muy flamable, estas estructuras suelen propagar el fuego con facilidad y causar pérdidas totales si no se controla a tiempo. La preocupación por proteger la madera del fuego es muy antigua, como lo podemos ver aquí, pues desde Roma se están dando incendios. Como lo menciona el texto, la protección de la madera contra el fuego, en el año 86 a.C. se impregnaba la madera con potasio de aluminio. Incluso los egipcios sumergían la madera en una disolución de vinagre y alumbre y pues los romanos cubrían su madera con arcillas y limo. Todas estas alternativas para retardar los incendios, ya que la madera era un material muy accesible en todas estas culturas y pues la mayoría de las culturas antiguas lo usaban pues para la construcción, pero pues sabían el riesgo que esto involucraba y que pues eran los incendios, ¿verdad? Y por eso tomaban estas alternativas para tratar de retardar el fuego. Estos edificios han prevalecido con el tiempo y hoy en día podemos llamarlos patrimonios arquitectónicos, pero la preocupación porque este patrimonio termine en ruinas gracias al fuego pues sigue vigente, ¿no?
Incluso hoy en día pues se siguen dando incendios como lo pasa en Arizona. Los romanos, por ejemplo, tuvieron en cuenta la combustibilidad de la madera y pues tomaron alternativas ante esto, pero no para recubrir el material, sino que prohibieron los edificios de grandes alturas o importancia hechos de este material, optando por piedras, mientras que la madera la dejaban para construir pues las viviendas. En la Edad Media, los carpinteros tenían la obligación de apagar los incendios de sus construcciones, o en el caso de Babilonia, que se decretó el mentado ojo por ojo, que no específicamente era para los carpinteros, pero era para los constructores en general. Y esto quería decir que si la casa se incendiaba o por mal cálculo estructural, pues se derrumbaba y el dueño de la casa moría, el constructor y o el carpintero, pues tienen que ser ejecutados. Entonces desde ahí también viene una pues preocupación, ¿no? Por mantener hasta el carpintero con vida. Dale la siguiente. Un caso que nosotros podemos destacar, que es el gran ejemplo de que la madera pues se incendia y puede tener pérdidas totales, es el incendio de la Catedral de Notre Dame. Voy a describir un poquito cómo pasaron los hechos. Alrededor de las 6:20 de la tarde, en plena misa, hora de París, los guardias de seguridad escucharon la alarma de incendio y comenzaron a evacuar la catedral, pero no vieron un incendio hasta las 6:43, cuando sonó nuevamente la alarma. El fiscal de París dijo originalmente que el incendio se inició alrededor de las 6:50 de la tarde en la parte superior del edificio religioso. Las llamas causaron el derrumbe de la aguja central, que es la torre más alta que se puede ver ahí, y los bomberos acudieron apenas hasta las 7 de la tarde. Estamos hablando de que fue desde que se detectó el incendio, fueron 10 minutos lo que tardaron en llegar los bomberos, pero a pesar de su pronta intervención no lograron controlar las llamas. Un elemento arquitectónico muy relevante, la aguja de la catedral se derrumbó en la primera hora del incendio, al igual que el ático y parte de la techumbre. Todo esto que se derribó y que se tuvo pérdida total, que pues es lo que está marcado en rojo en la primera imagen, es estructura a base de madera. Lo demás sí tuvo daños, pero como se puede ver en las imágenes también, pues es piedra, es cantera. Entonces, si comparamos los materiales, obviamente la madera pues es mucho más frágil y la piedra pues resiste a las altas temperaturas. No se incendia, más bien encierra el incendio. Y esto provoca pues que toda la madera y la estructura se tenga una pérdida total, ¿no? Algo que hicieron relevancia de este incendio fue que la lámina con la que estaba cubierto el techo era de lámina de eh, plomo, aluminio de plomo. Entonces el plomo, al estar en contacto con altas temperaturas, pues libera un gas tóxico que hace que el incendio aún se propague mucho más. Dale, siguiente, por favor. Y pues esto nos trae a la posible pregunta de investigación uno, que es cómo responde la arquitectura a base de madera ante los incendios, que en este caso pues era un patrimonio arquitectónico, no de nuestro país, pero se puede considerar como patrimonio arquitectónico mundial. Y pues casi tuvo una pérdida total, pero gracias a lo que está construido a base de piedra, pues no se perdió totalmente. Se dice que el incendio duró aproximadamente 9 horas, a pesar de que los bomberos pues intervinieron luego, es un incendio de esa magnitud, pues es difícil de controlar. Bueno, yo les voy a decir cuáles son las causas más comunes de los incendios en el patrimonio de la madera. Siguiente. Bueno, una de ellas son las averías eléctricas. Esto es el sobrecalentamiento de una línea o conducto eléctrico
y esto se produce por el exceso de consumo o sobrecarga eléctrica, el mal uso de la red o el mal estado que tengan las conexiones de la instalación. Esto puede causar desde la fundición em, de los aislantes y los materiales plásticos hasta el cortocircuito. Para prevenir estas averías se recomienda la revisión periódica de la instalación eléctrica, tanto de los conductores como de sus conexiones y cajas de registro. Estas deberán estar aisladas del exterior para evitar cualquier contacto con personas y objetos. Y también los conductores y sus aislantes deben ser los adecuados para cada uso e instalación específica. La instalación bueno, hoy en día la instalación de mecanismos más sofisticados em, se recomiendan, ya que estos cortan de forma automática el paso de corriente al receptor en caso de detectar una derivación o sobrecarga de la red, y también existen fusibles de resistencia adaptados a cada instalación en caso de una subida de tensión, este se funde automáticamente. Bueno, las averías en los sistemas de calefacción, hay tres tipos, bueno, que han provocado incendios. Uno de ellos es el uso de radiadores conectados a la red eléctrica, formados por una serie de resistencias que emiten calor. Este es ineficiente por su alto consumo y por el riesgo elevado de ocasionar un incendio, ya que si el plástico textil, ya que si hay plásticos o textiles cerca de él o se encuentran obstruyendo las vías de emisión de calor, pueden entrar en combustión. Otro sistema de calefacción es el propulsado mediante calderas de gas natural, propano, butano, entre otros, cuyo mayor peligro reside en la fuga de materiales y gases altamente inflamables que pueden llegar hasta explosiones. También tenemos la calefacción a base de carbón, cuyo funcionamiento era similar al de los braseros, originarios de numerosos siniestros de gran consideración. Las tormentas eléctricas son la caída, bueno, son los de los eventos más impredecibles de todos, mas sin embargo sí suceden con bastante frecuencia. Este, mm, bueno, la caída de un rayo proviene de una tormenta sobre un edificio o un bien cultural. Em, los rayos son atraídos por elementos metálicos como capiteles y veletas y suelen impactar en las zonas más elevadas de los edificios como torres o cúpulas. Em, Después de varios accidentes se hizo obligatoria la instalación de pararrayos que minimicen los daños y conduzcan las descargas hacia la tierra. Estos se instalan en las azoteas superiores de los edificios que tengan una altura superior a los 43 metros. Otra de las causas sería la acumulación de hollín en chimeneas. em, la, Sobre todo el hollín impregnado en el conducto de expulsión de gases de la misma. Este puede prender provocando que el fuego se extienda rápidamente por el inmueble, y esta es una de las causas más comunes en viviendas. Bueno, también el uso indebido de la instalación eléctrica cuando se abusa de un conector, por ejemplo, y se sobrecarga con adaptadores de tomas múltiples, pues también puede llegar a generar
que este colapse. Y pues las velas encendidas es uno de los más, ¿cómo se dice? O sea, de las razones más comunes en los templos, por ejemplo. Siguiente. Los materiales altamente inflamables, estos lejos de recintos culturales, se ven más en laboratorios químicos, droguerías y farmacias, así como en talleres de artistas restauradores, donde se almacena numeroso material altamente inflamable como pinturas, resinas, colas, disolventes y otros, y entre otros. Bueno, también las colillas y cerillas arrojadas al suelo, tanto en inmuebles como en paisajes naturales, ha sido, bueno, es común que las personas arrojen cerillos o colillas encendidas al suelo, ya que pues piensan que están apagadas o a veces simplemente como que no dimensionan que puede suceder un accidente. Si estas entran en contacto con materiales inflamables, em, o con madera o diferentes materiales, pues sí puede llegar a causar un accidente, como es en el caso de la iglesia de Notre Dame. Se dice, no está 100% comprobado, pero se dice que fue por una colilla de cerillo, digo, de cigarro. Bueno, otra de las causas son las obras en los bienes culturales y su entorno. Las obras de reforma o restauración en sus bienes culturales y su entorno, donde se utiliza cierta maquinaria y productos químicos, aumenta el riesgo de incendios. Y los fuegos artificiales, ya que la chispa que provoca el lanzamiento de los fuegos artificiales, así como los restos incandescentes que caen al suelo, pueden generar incendios en entornos naturales y pues también en edificios. Y la acumulación de basura es un riesgo, ya que pues es un conductor de una fuente de combustión y propagación del fuego. Bueno, yo a continuación les voy a como complementar lo que platicó mi compañera y también dar una respuesta a lo que es la primera pregunta. Como bien sabemos, la arquitectura de madera se ha adaptado con el tiempo a cómo responder a los incendios. Esto lo sabemos porque pues desde los principios, como vimos en Roma en el año 64, había grandes incendios en los cuales la gente como que tenía que buscar una manera para reducir estos incendios. Nosotros encontramos que la madera, a pesar de ser un material con características de ser un material muy combustible, puede llegar a sorprender la capacidad de resistencia que tiene hacia el fuego comparado con otros materiales como lo son el hormigón y el acero, que lo que leí era que estos materiales podrían ser inutilizables en un tiempo ya cuando se calientan mucho, o sea, llegan a ser inútiles a la hora de los incendios. Aquí tenemos que el comportamiento que tiene la madera hacia los incendios depende de varios factores que pueden alterar el propio incendio, o sea, que nos ayudan ya sea a reducirlo o que nos afecten más. Entre estos factores podemos encontrar la especie de madera, la densidad, la cantidad de humedad que tiene la madera, el tamaño de la fuente calorífica y pues ahorita les voy a explicar un poco de qué, o sea, ¿cómo influyen estos factores? En la especie de madera podemos encontrar que las maderas más ligeras tienen un mayor volumen de poros. ¿Esto qué causa? Causa que los gases se desprendan con mayor rapidez y hace que la combustión se genere más rápida y pues la combustión sería de manera más rápida que las maderas densas. Las maderas de frondosas de poros dispersos arden más rápidamente que las de poros de anillo.
Luego en densidad encontramos que el tiempo de ignición es proporcional a la densidad de la madera. O sea, como les decía antes, las maderas más ligeras son las más porosas y por tanto arden más rápido que las más pesadas. En la cantidad de humedad, ¿esta cómo influye? Entre más humedad tenga la madera, más tiempo requerirá llegar a la combustión. ¿Esto por qué? Pues como bien sabemos, la humedad tiende a evaporarse por el calor, así que esto nos ayudaría para reducir el incendio. Luego también tenemos que el tamaño de la fuente calorífica. Esto se relaciona de manera que, pues, el fuego tiene que ser en mucha intensidad para que genere un incendio. Luego también tenemos como otra respuesta que sería que varía, depende del tipo de construcción que sea, que dice que entre las construcciones de madera, el efecto del incendio puede variar dependiendo si las estructuras son ligeras o pesadas, como les decía ahorita, que pues cada una de estas actúa diferente de forma al incendio. Nos dice que las estructuras pesadas, debido a su gran espesor, la carbonización avanza lentamente y protege el núcleo, permitiendo que la estructura mantenga su resistencia durante mucho más tiempo. Por eso, en algunos casos pueden quedar expuestas sin necesidad de una protección adicional, pero pues nosotros tenemos que trabajar para que sí tenga protección para evitar pérdidas totales. También tenemos las estructuras ligeras que se dice que al tener menor sección transversal arden y pierden resistencia más rápido, por lo que requieren recubrimientos de materiales ignífugos como tableros de yeso para retardar su combustión. Esto ya son como unas prácticas que podríamos hacer nosotros para intentar reducir los incendios y evitar las pérdidas del patrimonio de madera. Y pues ya una vez analizado la relación entre la arquitectura de madera con el fuego y podemos entender las causas de los incendios, como lo explicó mi compañero ahorita, que ya sea desde tormentas, la acumulación de basura, incluso las propias velas, entre otras. Eh, pues podemos encontrar ahí una causa en específico y de ahí cómo contrarrestar las causas que tenemos para mejorar la resistencia al fuego con la finalidad de aumentar la seguridad de las edificaciones de madera y para preservar el patrimonio de la arquitectura de madera, que es lo que estamos buscando nosotros. Entre estas estrategias podemos encontrar que podemos hacer una incrementación en la sección de madera, o sea, añadir un material extra que permite, tras cierto tiempo de exposición al fuego, que la parte interna siga cumpliendo la función estructural, o sea, que no se pierda por completo esa base y de ahí puedes poder intervenir en ella con pues con el reglamento adecuado. También tenemos la protección pasiva, que dice que se pueden emplear recubrimientos como placas de yeso o paneles resistentes para evitar el contacto directo con las llamas, que era pues lo que les estaba platicando ahorita, que se aplica para las estructuras ligeras, ya que son pues las más propensas a incendiarse. Y también tenemos como tratamientos ignífugos y uso de barnices, que es el hacer producto de el uso de productos químicos retardantes al fuego para reducir la velocidad en la que se propaga pues el incendio a través de la madera, porque como bien sabemos, o sea, la madera es un material combustible, sí, ya lo vimos, pero no muchas veces es el causante de los incendios, sino que el fuego se basa más en la madera como un alimento y de ahí empieza a propagarse y nosotros pues tenemos que evitar eso para la preservación del patrimonio de madera. Y pues esta sería la bibliografía que nosotros usamos para poder sacar la información y también algunas imágenes de nuestra presentación. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.